La oportunidad era solo un instante. Las pupilas de Shen Qingqiu se contrajeron. Justo cuando ese golpe venía bajando, en una curiosa coincidencia, se rompió una viga del techo. Si Shen Qingqiu todavía fuera un lector de camino del orgulloso demonio inmortal, al ver esto, definitivamente habría arrojado su celular y comenzado a gritar maldiciones. El sistema ya había declarado. La regla irrompible y blindada era que el protagonista no podía morir, lo que también significaba que, tan pronto como la vida del protagonista fuera amenazada, una bandera de muerte sería activada. Que Shen Qingqiu incitara deliberadamente a Die a atacar a Luo Binghe fue en favor de aprovecharse de esta regla, usando a alguien más para hacer su trabajo sucio. A pesar de que esto fue bastante injusto, lo más probable es que Luo Binghe no habría estado en peligro, y si no hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho un buen trabajo, Shen Qingqiu habría tenido que pagar el precio directamente aquí mismo. Tomando la visión a largo plazo, incluso si esta vez arrojaba a Luo Binghe debajo del autobús, en el futuro aún habría oportunidad de compensarlo. Sin embargo, habían disparado hacia el cielo. ¿Cómo ves los comentarios de tus lectores? En una mansión nueva, perfectamente buena, espléndida y hermosa, ¿cómo podría romperse de repente una viga del techo? Incluso si era para dejar que el protagonista escapara con vida, este giro seguía siendo muy artificioso. ¿Cuál era la diferencia entre esto y un drama cliché de baja categoría, donde los protagonistas masculino y femenino estaban a punto de casarse y luego eran atropellados por un auto en un final forzado? Pulgares hacia abajo. Esa viga del techo prácticamente nueva cayó directamente hacia abajo y casualmente se estrelló contra Die, golpeándola contra el suelo incapaz de levantarse. Y la viga también se estrelló casualmente contra el pilar al que Luo Binghe y Ning Yingying estaban atados, haciendo que se inclinara. Después de forcejear por un rato, las cuerdas de Luo Binghe también se soltaron casualmente. Ning Yingying ya se había desmayado por la conmoción. Después de esta serie de coincidencias, Shen Qingqiu, atado en el suelo por el cable vinculante inmortal, observó cuando Luo Binghe se detuvo, distraído, y entrando en un silencio desconcertante. ¿Acaso esto era eso? Justo cuando había pensado eso, Die volcó esa viga del techo y se levantó de golpe. Con furia dijo: Shen Qingqiu, aquellos de la montaña Kanghyun son en verdad desvergonzados y turbios, llenos de conspiraciones. Recién, ¿qué tipo de truco sucio usaste para emboscarme por detrás de esa manera? Shen Qingqiu era real y completamente inocente. Nada que ver con él, en serio. El principal culpable debería ser Luo Binghe. Die fue implacable y dijo: entonces realmente me estás mintiendo a propósito, intentando desviar mi atención para que sí pudieras atacarme furtivamente. De lo contrario, ¿por qué una viga del techo en perfectas condiciones se desplomaría y de casualidad cayéndose en mí? Ella también tenía el ingenio para notar las partes de las escenas que eran ilógicas. Su Sei no era un caso perdido. Shen Qingqiu estaba un poco aliviado. Die se mofó y dijo: ¿pensaste que esto era suficiente para detenerme? Sigue soñando. El clave vinculante inmortal solo puede ser cortado con la espada de un inmortal. Olvídate de romperlo a través de métodos normales. Acabo de elevarte y metes la pata de nuevo. No reveles cómo liberar al enemigo. Además, ¿temes que no pueda ver dónde pusiste a Shuya? Incluso corriste expresamente tu capa para mostrar su lugar en tu cadera y la palmaste. Shen Qingqiu no pudo contener su agitación y aprovechó la oportunidad para comunicarse un poco con el sistema. Necesito preguntar, ¿todos los villanos siguen este molde? El sistema. Para garantizar que pudiera superar sin contratiempo la misión de rango principiante, después de activar el modo fácil, el CI del villano fue establecido por debajo del promedio. Así que no todos los boss eran tan fáciles de superar. Shen Qingqiu pensó que era una lástima, pero aún así presionó el botón de me gusta. Este modo fácil tuyo es realmente fácil de usar. Pulgares hacia arriba, pulgares hacia arriba. Die apretó los dientes. Esta vez no te escucharé sin importar lo que digas. Acepta tu muerte, Shen Qingqiu. Shen Qingqiu gritó: una última cosa. Efectivamente, bajo el poder del modo fácil, Die se detuvo. ¿Qué últimas palabras tienes todavía? Shen Qingqiu pensó por un momento y luego preguntó:
¿Cómo se siente acostarte con un vejestorio de 60 años? Dier estaba muy encolerizada, su expresión torcida, todo su cuerpo comenzando a temblar. Aprovechando esta oportunidad, Luo Binghe de repente corrió por detrás, arrebató a Xiu Ya de la cadera de Dier y desenvainó la espada, purificando toda la habitación con luz blanca. Un curvo destello de plata y el cable vinculante inmortal en el cuerpo de Shen Qiu fue cortado perfectamente. Solo se podía culpar a este Sei del pequeño boss Dier por estar por debajo del promedio en el modo fácil. Un Luo Binghe vivo y que respira había estado parado justo detrás de ella y había ignorado por completo su existencia. Dier exclamó de miedo. «Esto es imposible». «Suficiente, odio escuchar esto. No quiero oír un análisis superficial de los motivos del boss justo antes de su muerte». La comisura de la boca de Shen Qiu se crispó y reunió todo su poder espiritual en su mano derecha, enviando un ataque de palma y golpeando a Dier en el pecho. Esta última salió volando de inmediato cual cometa con su cuerda rota. Esta era la primera vez que Shen Qiu mataba a alguien, pero no se contuvo ni un poco. Primero porque este era un libro, segundo, este era un demonio que había matado innumerables personas, tercero porque si no lo hacía, el único muerto sería él mismo. Shen Qiu echó un vistazo al horrible estado de Dier, 4 extremidades torcidas y rotas, sangrando por los 7 orificios, y giró la cabeza, escupiendo las 3 razones anteriores una y otra vez de su cerebro. Tratando de permanecer tranquilo, se puso de pie y se enderezó lentamente. Acomodó su corazón y su respiración, arregló su postura y luego se giró hacia Luo Binghe. Esta fue tu primera vez viendo a alguien defender la justicia mediante la eliminación demoníaca. ¿Tuviste miedo? El rostro aún pueril de Luo Binghe palideció un poco. Shen Qiu dijo, solemne: «Si deseas defender, debes eliminar». Luo Binghe apretó los dientes, diciendo con voz trémula: «Shizun, si este discípulo puede ser tan atrevido de preguntar, hace un momento...». Cuando la segunda mitad de la oración no llegó, Shen Qiu dijo: «¿Quieres preguntar si hace un momento esa viga del techo no se hubiera desplomado repentinamente? ¿Cuál era el plan de este maestro?». Shen Qiu no tenía más remedio que sufrir en silencio. Realmente quería decirle a Luo Binghe: «No te preocupes, incluso si la viga del techo no se hubiera derrumbado, quizás la pared sí lo hubiera hecho. Incluso si la pared no lo hubiera hecho, tal vez el pilar sí. En pocas palabras, definitivamente no habrías muerto. El boss definitivamente sí. Eso es todo». Esas palabras eran increíblemente difíciles de decir, por lo que solo pudo jugar a ser impredecible y evadir la pregunta cambiando de tema. Al preguntar esto: «¿Estás culpando a este maestro?». Luo Binghe negó con la cabeza y dijo con una expresión sincera: «No, si este discípulo puede renunciar a su vida por Shizun, sería un honor». Shen Qiu quedó conmovido por cuán loto blanco era. Shen Qiu ponderó por un momento, primero eligiendo una formulación más ambigua. «Entonces este maestro también te dirá: incluso si un accidente le sucede a este maestro, ningún contratiempo te ocurrirá a ti». Esto era una verdad absoluta. Incluso si Shen Qiu muriese 100 veces, Luo Binghe, como el protagonista con el imperecedero cuerpo dorado, seguiría viviendo perfectamente bien. Su expresión era confiada y serena, sin la más mínima apariencia de falsedad, mientras decía: «En esto no estoy mintiendo en absoluto». Cuando Luo Binghe escuchó estas palabras, fue como si su vitalidad hubiera sido encendida. El girasol que había estado ligeramente abatido hace un momento, ahora se volvió a llenar de vigor. Sosteniendo la espada con ambas manos, la levantó hasta que estuvo a la altura de sus cejas y se la presentó a Shen Qiu. «Shizun, tu espada». Shen Qiu la agarró, sacándola de su agarre. Internamente se secó el sudor. En estos momentos, este niño es muy fácil de embaucar. Recién había sido arrojado debajo del autobús, asustado a muerte, mas en un abrir y cerrar de ojos, con un solo par de palabras, había sido revivido y restaurado en plena salud. Pero en el futuro no será tan fácil de engañar. El camino de crecer está realmente lleno de espinas y sufrimiento. Luego, las alertas del sistema comenzaron con una serie de cañones, dejándolo en el 7º cielo.
favor de Lin Yinye aumentó, más 50 puntos de satisfacción del protagonista. Obtenido el elemento de alto nivel, cable vinculante inmortal, fuerza del villano, más 30. Completada la misión de rango principiante, más 200 puntos B, función OOC descongelada. A partir de este momento, tiene el dominio total sobre los controles de la cuenta de Shenkin-Kyu. Felicidades. Por favor, continúe trabajando duro. Shenkin-Kyu se había enamorado un poco de esa sensación cómoda puesta, con los dramáticos altibajos, las intensas alegrías y penas. La función OOC ya estaba descongelada. A partir de este momento, al fin podría llevar a cabo la gran y gloriosa tarea de aferrarse a los muslos del protagonista masculino. Al regresar a la montaña Kanghyun, lo primero fue ascender a la cumbre Gyeongding, amparado por el líder de la secta, e informar a Yue Qin-yuan sobre su trabajo. Anteriormente, Shenkin-Kyu siempre había pensado que la existencia de este Samen Shin era como la de un NPC que da misiones, pero tan pronto como entró en las puertas de la montaña, este sentimiento desapareció sin dejar rastro. Todavía no había ingresado al salón principal cuando Yue Qin-yuan condujo a los discípulos de la cumbre Gyeongding que lo seguían a darle la bienvenida. Los dos acababan de encontrarse cara a cara y sonrieron uno al otro, aún sin decir nada, cuando la mano derecha de Yue Qin-yuan tomó el pulso de Shenkin-Kyu. Shenkin-Kyu quedó instantáneamente sorprendido. Sin embargo, Yue Qin-yuan no hizo más movimientos y en su lugar lo examinó con atención, insertando un débil fluido espiritual. Entonces supo que Yue Qin-yuan solo estaba inspeccionando la circulación espiritual de su cuerpo y se tranquilizó. Después de un momento, Yue Qin-yuan lo dejó ir y sonriendo, caminó con Shenkin-Kyu hacia el salón principal. Preguntó: ¿cómo estuvo el entrenamiento? Su tono era como el de un hermano mayor e hizo que Shenkin-Kyu recordara a sus dos hermanos. Sintió una ligera pena, pero aún mayor fue la sensación de reconfortante amabilidad, hasta el punto de que incluso sus palabras resultaron alegres y satisfactorio. Sus discípulos ni siquiera pudieron ver la sombra del demonio desollador. Hablando desde el ángulo de entrenar discípulos, en verdad no fue satisfactorio. Yue Qin-yuan dijo: no hay necesidad de apresurarse. Shenkin-Kyu asintió y luego de repente cambió de tema. Samen Shin, quiero ir al área trasera de la cumbre Gyeongding y entrenar en reclusión dentro de las cuevas Linxi. La cumbre Gyeongding era la principal de las 12 cumbres y obviamente podía juntar la esencia del mundo. Y en cuanto a las cuevas Linxi, eran la mejor ubicación de la cumbre Gyeongding para cultivar, dando el doble de resultados en la mitad de tiempo. Por lo tanto, los discípulos más antiguos de la secta, o los discípulos excepcionales, podían solicitar al líder de la secta el ingreso a las cuevas para un cultivo en reclusión. Solo con la aprobación del líder de la secta se podía actuar según la solicitud. Si Shenkin-Kyu quisiera entrar en reclusión en las cuevas Linxi, por supuesto, Yue Qin-yuan no se negaría, pero la sonrisa en sus labios se congeló un poco, su expresión cambiando levemente. Shenkin-Kyu sintió algo extraño, pero esa extrañeza pasó como una flecha, y una vez más Yue Qin-yuan le preguntó amablemente: ¿por la conferencia de la Alianza Inmortal? Shenkin-Kyu dijo: eso es correcto. No era solo por la conferencia de la Alianza Inmortal. Este incidente con el demonio desollador hizo que Shenkin-Kyu entendiera más la importancia de cultivar honestamente. En este mundo, solo si tienes fuerza tienes derecho a pensar en el futuro. Después de todo, los boss no siempre estarían en modo fácil y con una inteligencia por debajo del promedio. Antes de entrar en reclusión, Shenkin-Kyu llamó a Luo Binghe y le entregó el manual de cultivación correcto. Luo Binghe lo recibió y preguntó: ¿por qué Shizun le está dando a este discípulo un manual completamente diferente? Solemnemente, Shenkin-Kyu habló estupideces. Tu constitución es un poco diferente, por lo que no puedes cultivarte siguiendo los métodos comunes. Aunque al final todo sería expuesto, no quiso revelar personalmente la verdad de que Shenkin-Kyu había incitado a Min-Fan a que le diera a Luo Binghe un manual de cultivación falso. Observando después la espalda en retirada de Shenkin-Kyu, Luo Binghe sostuvo ese manual con ambas manos, su corazón increíblemente conmovido. Este era el manual que Shizun le había dado especial y solamente a él. Shenkin-Kyu miraba hacia atrás de vez en cuando,
y lo veía aún parado allí tontamente. Se frotó el lugar entre las cejas y siguió caminando. Aunque no sabía en lo que estaba pensando Luo Binghe, probablemente estaba pensando demasiado.